grabar. Entonces, ahora sí. Vamos a ir. Vamos a ir aquí. Listo. Entonces ya vamos a ir pasando porque quiero en estos minutos pasar por la parte más importante, ¿no? La definición, creo que ya lo saben ustedes. El daño, ahí está, ¿no? El daño de las miofibrillas pueden considerarse por isquemia o por miocarditis. Cuando hay sobrecarga hemodinámica, como en el caso de Ronald, ¿no? En su historia clínica, puede ocasionar, dice, por estenosis aórtica, por crisis hipertensiva, por insuficiencia aórtica, por conducto arterioso persistente, sobrecarga hemodinámica. O sea, hay una sobrecarga sistólica en el caso de Ronald. Y eso está llevando a una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La epidemiología, las etiologías, los desencadenantes, ¿no? Y los que son predisponentes. Entonces, este es el caso de sobrecarga. Lo de cómo tenemos que evaluar la sobrecarga de volumen, la fisiología cardíaca, y lo que quiero ver más que nada es esto, para que recuerden rápidamente, ¿no? Entonces, la fracción de eyección que han visto, escuchado en todos los casos que han presentado ustedes, la eco está dando esto. Es muy importante para definir si es sistólica o diastólica, ¿no? Entonces, dice, es el porcentaje de volumen que el ventrículo izquierdo bombea y justo antes de que termine la contracción, ¿no? Entonces, normalmente está entre 60 y 75, incluso 55, es el mínimo normal. En casi todos los que han traído, su sistólica estaba baja, ¿no? Es decir, su fracción de eyección. 50, 40, 25, había uno, creo que el de Ray, el más bajo. Bien. Entonces, gasto cardíaco es el volumen de sangre que se bombea en litros minuto, ¿no? Litros minuto. Para saber esto, nosotros tenemos que saber que el gasto cardíaco podemos hallar por la frecuencia cardíaca y multiplicar por el volumen sistólico. Entonces, si el volumen sistólico normal es 70 ml, ¿sí? Y el volumen, la frecuencia cardíaca es 75 latidos por minuto, entonces nosotros podemos multiplicar esto como dice esta ecuación y el gasto cardíaco viene a ser entre 4 a 5 litros por minuto. 4 a 5 litros por minuto que va a pasar por la piel, por el ojo, por la lengua, por el pie, por el dedo gordo, por tu páncreas, por tu intestino, por tu cerebro, por el corazón, por todo. En todo lado va a pasar este gasto cardíaco, este volumen ¿no? Entonces ahora yendo un poco más, el volumen sistólico, hemos dicho que es 70 ml por latido, es el volumen de sangre inyectado por el ventrículo en un ciclo cardíaco, es decir, sístole diástole, ¿sí? Y el volumen telesistólico es el volumen dentro del ventrículo al finalizar la sístole. Hemos dicho de que sale hasta un 75% y se queda un 25% en el corazón. No sale todo, se queda un 25%. Ese 25% representa 40, 60 ml que se queda en el ventrículo después de la sístole. Y el volumen telediastólico es el volumen que se queda después de la diástole. Entonces, este es el que va a provocar la presión telediastólica, ¿no? Entonces, este es el sumamente importante. ¿Qué quiere decir? De que cuando ha terminado de, de salir ya esa sangre en la telediástole, está alrededor de 110 a 120 ml, ¿no? Entonces, este volumen es inmediatamente antes de que empiece la sístole. Por eso se llama telediastólico, ¿no? Porque está al final de la diástole, cuando casi está llenito el ventrículo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a utilizar la ley de Franz-Starling. Entonces, las determinantes del gasto cardíaco vienen a ser la precarga, la poscarga y la contractibilidad. La precarga, que es el volumen telediastólico,
¿sí? La poscarga, que es la tensión parietal, y la contractibilidad, que es el inotropismo, ¿sí? Ambos tienen sus otros componentes al interior, ¿no? Por ejemplo, para determinar esto, yo tengo que, va a variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca, al retorno venoso, a la volemia, a la función auricular, es muy importante la función auricular, y la distensibilidad ventricular, ¿no? Juntamente con la poscarga, que es el radio y el grosor y las resistencias periféricas, se va a cumplir la ley de Laplace, ¿no? La de Fran Starling va a utilizar esta precarga, este volumen telediastólico va a utilizar para poder. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Cuanto más dilatado esté el ventrículo, mejor va a ser la contracción. Y la cantidad de líquido que han visto de sangre que está en la telediástole, 110 a 120, ¿no? Está haciendo de que se dilate, que se estire más ese ventrículo y por tanto va a haber una contracción, ¿no? Y la contractibilidad, el inotropismo está por la masa contráctil que existe, el pH, la cantidad de calcio que es sumamente importante y las drogas inotrópicas que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Positiva como la digoxina, negativa como el beta bloqueador, ¿no? Entonces tenemos que saber cuándo y cómo utilizar estos medicamentos para poder ayudar a esta parte de la contractibilidad. Entonces aquí ya todo, después de todos estos, primero viene el volumen latido, es el volumen sistólico de eyección, que multiplicado por la frecuencia cardíaca va a haber el gasto cardíaco, ¿no? Y por las resistencias periféricas va a ser la presión arterial, con la cual la sangre va a poder circular. Si no hubiera esto, no podría circular bien la sangre. Y como cuando ustedes arrojan una piedra, la piedra sale a velocidad, pero después va perdiendo esa velocidad, va perdiendo, y llega un momento que ¡pum!, cae al suelo, porque ya no tiene velocidad y por gravedad cae al suelo, ¿no? Eso sería, eso habría si no hubiera esta relación gasto cardíaco-resistencias periféricas. Entonces, la presión arterial tiene estos dos componentes. Un componente es el gasto cardíaco y otro componente es la resistencia periférica. Por tanto, la presión arterial cuando sube la diástole está por las resistencias. Y cuando sube la sístole es por el gasto cardíaco. Entonces puedo definir que aquí puedo utilizar diurético y aquí puedo utilizar más bien vasodilatadores porque es la resistencia la que está mal. Entonces es como para poder tener ojo en todos estos aspectos, ¿no? Interesante. Entonces, regulan el volumen minuto, la precarga, la poscarga, la contractibilidad, la frecuencia cardíaca y la ley de Franz-Starling, ¿no? Ahora de nuevo me voy a ir saltando porque esto ya un poquito hemos hablado en estas cosas. Esto es importante porque es la nueva clasificación, la actual. Sistólica, insuficiencia cardíaca sistólica, cuando el fenómeno primario es una disminución del gasto cardíaco por deterioro de la función contráctil y se caracteriza por la disminución de la fracción de eyección. Todos los historias clínicas que han traído ustedes, su tipo de insuficiencias era sistólica, ¿no? Excepto la de Ronald. La de Ronald era diastólica. ¿Por qué? Porque es por causa de hipertensión arterial. Y la hipertensión produce esto. Cuando se produce la dificultad del llenado ventricular, como se está hipertrofiando, ¿no? Entonces no puede haber una buena relajación. Por obstrucción mecánica al flujo cardíaco, con la función sistólica conservada, se caracteriza por congestión pulmonar y o sistémica y una fracción de eyección normal y generalmente sin cardiomegalia. No hay cardiomegalia. En los otros hay cardiomegalia. Disminuye la fracción de eyección y hay cardiomegalia. Aquí la fracción de eyección es normal y no hay cardiomegalia. Entonces veamos eso. Y la latente es cuando existe una disfunción ventricular sistólica asintomática, lógicamente. No es ni sistólica ni diastólica. Entonces la clasificación, la sistólica y diastólica es la más importante, la actual. No hay más. Así se habla ya de aquí adelante. Y hay todavía aguda y crónica, ¿no?
Queda en la historia izquierda, derecha, anterógrada, retrógrada, bajo gasto, alto gasto, sigue todavía existiendo, por la explicación que les he hecho hace rato, ¿no? Del caso clínico y también de lo que ahora hemos hecho la presión. Bien, entonces sistólica, una vez más, ¿no? Fallo de la contracción miocárdica, disminución del volumen sistólico, y eso va a llevar por una isquemia miocárdica o una miocardiopatía dilatada, que en todos los casos había este caso, ¿no? La diastólica, trastorno de relajación en el llenado anormal, alteración de la distensibilidad miocárdica, elevación de las presiones de las cámaras cardíacas, congestión pulmonar y menor volumen sistólico. Causas frecuentes: hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, miocardiopatía restrictiva y sobrecarga de volumen. ¿Sí? La diferencia entre sistólica y diastólica en caso de características. La edad, por ejemplo, ancianos es diastólica, tienen que sospechar más que es diastólica. Y las otras edades son sistólicas. ¿Sí? Sexo, mujeres diastólica, hombres sistólica. ¿Sí? Fracción de eyección conservada, normal o aproximadamente hasta más de 40% es la diastólica. Sistólica, disminuida aproximadamente menos del 40%. Tamaño de la cavidad, normal o frecuentemente hipertrófica concéntrica en la diástole, ¿no? Y usualmente dilatada en la sistólica. ¿Sí? Radiografía de tórax, aquí muestra congestión sin cardiomegalia. Alguno que otro también autores dicen que puede haber cardiomegalia. Y aquí hay insofacto, congestión y cardiomegalia. No puede no haber cardiomegalia. Ritmo de galope, puede haber en la diástole es S4 y en la sistólica es S3. ¿Sí? Muy importante este cuadro para poder definir ya por la clínica con qué tipo de insuficiencia te estás presentando. Cuando le hagas el eco, bueno, él ya te va a definir la fracción de eyección, que es lo que realmente vale la pena, ¿no? Por eso es sumamente importante ahora la ecocardiografía. Aguda y crónica, las crónicas, las agudizadas, izquierda, derecha, que antes era más llevable, ya no se puede hacer la congestiva, ¿no? Entonces, y esto más para ver los factores precipitantes, diferente a los factores que pueden provocar insuficiencia cardíaca, ¿no? Pueden inducir insuficiencia cardíaca. Estos precipitan. Y hay una causa para insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene una hipertensión arterial. Ya debe estar un poquito utilizando algunos mecanismos de compensación del corazón. Y si sobre eso se le aumenta alta ingesta de sal y líquidos, lógicamente es la última gotita para que entre en insuficiencia cardíaca ese corazón. Muchas veces entran a cirugía y en cirugía utilizan cantidades de líquido. Entonces, lógicamente, el paciente sale en insuficiencia cardíaca. Entonces, para poder ser parte de eso, ¿no? Las arritmias, como la fibrilación auricular. En el primer parcial pregunté cuál era el precipitante y era la arritmia, la fibrilación auricular. ¿Sí? Ahora, en este último examen me he preguntado cuál es el desencadenante y en este era la anemia. ¿Sí? Anemia es un desencadenante, un precipitante, ¿no? El hipertiroidismo es otro, como han visto, ¿no? En este caso también que se ha presentado la fiebre, las infecciones, ¿no? Los sobreesfuerzos físicos, la intoxicación digitálica, muy importante, ¿no? Consumo excesivo de alcohol, insuficiencia renal, fármacos que pueden debilitar el corazón, ¿no? Eh, que pueden ser primero estos retenedores de sal y depresores del miocardio, ¿no? Entonces ahí tenemos los beta bloqueadores, por eso es que tenemos que utilizar con cuidado los calcio antagonistas también. Y también los psiquiátricos, ¿no? Como los antidepresivos tricíclicos. Bien, entonces estos son los determinantes, diferente a los precipitantes, ¿no? Los determinantes, la cardiopatía isquémica, ya está determinado que en algún momento va a entrar en insuficiencia cardíaca ese corazón. Cuando hay hipertensión arterial, lo mismo, ya se sabe que en algún momento va a entrar en insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos que evitar. Para evitar, tenemos que conocer esto y enseñar a nuestro paciente.
Las cardiopatías valvulares también, ya es un determinante. Las miocardiopatías es un determinante. Mientras que los precipitantes viene la infección, la dieta, medicamentos, anemia, tirotoxicosis, así. La NIJA, que hemos hablado mucho de la NIJA y en este último examen más bien ha habido, ¿no? Han mejorado, por lo menos de los 16 creo que, que es 12 o 10 creo que ya han encontrado la NIJA y la AJA. Todavía hay algunos que no están pudiendo encontrar todavía la NIJA y la AJA, ¿no? Entonces vamos a ir a la última parte que viene a ser. Como van a ver ustedes, estoy dejando, no estoy pasando tan rápido, pero para que puedan verlo, ¿no? Y leerlo por lo menos, ¿no? Entonces, eso vamos a ver ahí. Ustedes pueden ir frenando, ¿no? Haciendo así para que no haya inconvenientes. Vamos a ir a esta parte, el diagnóstico. Entonces, más frecuente la disnea, que tiene varios tipos, ¿no? La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, edema agudo pulmón, debilidad muscular y fatiga, y la disnea de esfuerzo, que debe ser de grandes, medianos y menores, ¿no? Hasta llegar al reposo. Dolor en hipocondrio derecho, confusión, respiración Shen-Stokes, palidez, frialdad, diaporesis, taquicardia sinusal, congestión sistémica, hipertónica, crepitantes, ¿no? Plétora angular, hepatomegalia, citis, edema, fobias y derrame pleural, principalmente el lado derecho, ¿no? Entonces, tenemos también ascitis, soplos, más común el de insuficiencia mitral, sibilancias por lo famoso asma cardíaco que antes se conocía, arritmias y fibrilación auricular, presión sistólica disminuida por disminución del volumen sistólico, presión diastólica elevada por vasoconstricción arterial, pulso alternante, ¿no? Las diferentes. Y estos son los criterios que ahorita acabamos de nuevamente repasar y espero que con este ejercicio no se olviden nunca más de conseguir. ¿Ve? Y por ejemplo, en todos esos diagnósticos, en todos esos historias clínicas que hemos revisado, por ejemplo, en ninguno había edema agudo de pulmón, pero nadie ha dicho de ustedes, edema agudo de pulmón. Entonces, tomen en cuenta ese punto. Tenemos una historia clínica y sobre ella trabajamos. Evidentemente, el edema agudo de pulmón es un signo mayor de insuficiencia cardíaca. Pero ahora tenemos que ver si en la historia que yo tengo está presente o no. Porque si lo coloco y no está, entonces quiere decir que yo he copiado esto. Porque esto hay en YouTube o en Gmail, que es Google, ¿no? Pones ahí signos mayores de insuficiencia cardíaca y te sale el chorizo. Y tú lo copias todito, estás haciendo copy-paste. No estás aclarando cuál es realmente del paciente, ¿no? Aunque ahí estaban los crepitantes, ahí estaba la disnea paroxística nocturna, ahí estaba pero no estaba el edema, no estaba la presión venosa yugular, no estaba, digamos, en algunos casos el reflujo hepatoyugular. Tomen en cuenta eso para sus exámenes, para que así no haya. Porque la pregunta sigue siendo lo mismo, va a seguir siendo, ¿tiene insuficiencia cardíaca? ¿Sí o no? Si tiene, señale todos los signos mayores y todos los signos menores que tenga este paciente, como hemos hecho ahorita en el ejercicio. ¿Sí? Y segundamente a eso vamos a preguntar a qué clase funcional pertenece, ya qué aja está. No hay más donde perderse en cardiología. Por eso digo que cardiología es la parte, la, la materia más fácil de la medicina interna. Los demás tienen cada cosa. No, no. ¿Cuál es el diagnóstico anatómico? ¿Cuál es el diagnóstico etiológico? Listo, ya está. Ya está. ¿No? Bien, entonces de esa manera por lo menos creo que me he pasado la hora. ¿Qué hora es? ¿Tengo tiempo todavía? 18 horas con 36 minutos.
Wow, 36 minutos. Ve, ya nos hemos pasado 6 minutos. Bueno, entonces iremos paseando para que lo puedan ver ustedes en el ¿no? En lo que se está grabando y puedan ir viendo algunas otras cosas más de estos estudios. Ya está la ecografía, el tratamiento, sumamente importante, las recomendaciones, los algoritmos que nosotros tenemos que tener, el tratamiento escalonado que uno de ustedes ha dicho en ¿no? En su objetivo. En sus objetivos ha empezado a decir cómo tiene que hacer el tratamiento escalonado, ¿no? O el tratamiento escalonado. La clase funcional, tratamiento de la aguda, tratamiento de la aguda, estrategias para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los IECAS, muy favorecidos, los beta bloqueadores, pero estamos hablando del carvedilol y del metoprolol, no estamos hablando del atenolol, que es el que más tenemos, lamentablemente, y esto a veces no tenemos. Y no por eso debemos utilizar el otro. Ahora tenemos el carvedilol más bien aquí harto, entonces podemos utilizar el carvedilol con, con buen resultado, ¿no? La espironolactona. ¿Quiénes atacan la precarga y la poscarga? La precarga, poscarga, vasodilatador, precarga, diuréticos, ¿no? La digoxina en caso de fiebre, que es de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Las animas simpático-miméticas, dopamina y dobutamina, que se utilizan en tratamiento útil. La anticoagulación sumamente importante hacer en pacientes. Entonces tenemos también cómo debemos actuar, cuando damos las angiotensinas, las otras, las aldosteronas, todo eso. El deterioro global, ¿no? Aquí están las clases 1, 2, 3, 4, todos los síntomas en reposo, cuando hay, cuando no hay, empieza ya la alteración. Y esta ha sido la bibliografía que hemos revisado para poder presentarnos estas cosas. Antes así era la auscultación del maestro, y de ahí se salían otros para que escuchen de igual forma todo lo que está escuchando el profesor y que está explicando, y los otros empezaban a ver cómo les parece. Ese era el antiguo modelo. El antiguo modelo. Bien, bien, queridos jóvenes. Entonces, pues, eh, ya hemos concluido. Espero que la próxima semana podamos pasar algo bonito también con la de hipertensión. Traigan los modelos que estamos viendo, ¿no? La historia clínica. Traten de pasar la historia clínica a un, ¿no? a un Word y después lo puede transponer convertirlo en DPF para que pueda estar mejor la presentación. Intenten no colocar el diagnóstico, si para ustedes es el diagnóstico. En el encabezado decía insuficiencia cardíaca por causa de mixoma, decía, ¿no? Eso ya no lo traigan, eso lo cortan. Simplemente lo que dice historia clínica, todo lo que dice historia clínica hasta antes de la discusión, por supuesto, con todos los elementos, ¿no? Todos los elementos. Ahora vamos a analizar la historia clínica y de seguro vamos a ir a buscar uno que otro elemento en el laboratorio o en la radiografía o en la ecocardiografía. Y como está ahí, lo van a leer, entonces vamos a poder a llegar a un análisis. Por ejemplo, va a leer Ray y nosotros cuatro vamos a estar atentos para definir cuál es la etiología, tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, de qué etiología es la hipertensión, qué grado de hipertensión tiene, hay ataque órgano blanco, no hay ataque órgano blanco, entonces te vamos a ir aclarando ahí. Y después ya el caso que trae Ronald, el caso que trae Malí y Bruno. Intenten traer diferentes, entre secundarias y primaria, y una primaria que venga, digamos, ¿no? Pero los demás traten de tener secundaria. Si no, ustedes mismos vean y digan, a ver, yo voy a traer de tal, para que el otro ya no busque eso y no sea duplicidad, perdemos práctica, ¿no? Perdemos práctica. Entonces eso vamos a hacer. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima semana, en teoría, la primera en la mañanita.
y en la tarde, como siempre, allá en nuestra práctica. ¿Ya? Chao, jóvenes. Nos vemos. Chao, Disculpe, chao. doctor, antes de Chao, chao. doctor, ¿puedo quitarle unos minutos más? Doctor, tenía una duda, doctor, en lo que son los tratamientos farmacológicos. Encontré en la noticia de que a los pacientes, dice que algunos pacientes no pueden dar las yecas y ni el ARA. Entonces, doctor, no decía que se debía buscar otros fármacos. ¿Cuáles son esos fármacos, doctor, cuando el paciente no responde a yecas ni a ARA2? Estamos ya empezando a entrar a los beta bloqueadores, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar como este es el beta bloqueador carvedilol. Y si tuviéramos metoprolol, mejor, pero al menos aquí no, no encontramos metoprolol. Pero sí el carvedilol, a Dios gracias, hay. El medibolol, que es mucho mejor que todos los otros anteriores, pero igual, aquí es carísimo, siempre tiene sus bemoles, ¿no? Y la espironolactona. ¿No? La espironolactona tiene que estar sí o sí con 25 miligramos, dosis mínima. Tampoco darle 50, 100. Dosis mínima. Entonces con eso se puede. Los diuréticos no deben faltar. Y la anticoagulación, dependiendo si va a ser ambulatorio o va a ser, ¿no? Va a ser internación. Ya utilizaremos diferentes tipos de anticoagulación, pero no nos olvidemos, todo paciente en insuficiencia cardíaca tiene que tener anticoagulación, ¿no? Esta anticoagulación puede ser ya permanente en caso de existir fibrilación auricular o va a ser momentánea hasta que salga de su insuficiencia cardíaca. Sale de su insuficiencia cardíaca, listo, ya se detiene la anticoagulación, no hay problema, se sigue con los otros medicamentos. Pero si aparte de la insuficiencia cardíaca tiene fibrilación auricular, ustedes están obligados para poder dar el anticoagulante. No dan el anticoagulante, le ocurre un accidente vascular cerebral, culpa. Ahora ustedes han indicado, pero el paciente no ha comprado, no quiere tomar, le han dicho que le va a ir mal, no sé. Eso ya depende del paciente. Eh, Así es lo que tenemos que actuar. Hay cosas que tenemos que decir sí o sí. La eco, por ejemplo. Yo supongo que al caso que ha traído Ronan, que es Ray, ¿no? Ahí interesante decía, ¿no? De que le han dado alta para que por fuera se haga la ecocardiografía, ¿no? Mientras que podría hacerse dentro del hospital. A lo mejor es un hospital que no tiene ecocardiografista o no tiene el equipo de ecocardio. Entonces, lógicamente, se hace difícil. Pero para cualquier motivo de cosas, ¿no? Si alguien lee la historia clínica en el principio, digamos, ahí tiene que estar escrito, digamos, right, tiene que haber escrito ahí, se solicita ecocardio-Doppler, aunque no se haga, aunque no se haga. Es insofacto, es algo que tiene que estar. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? ¿Qué ha pasado? Es otro lío. Pero ya no van a ir en contra de ustedes de que si leen eso y no había la indicación, hasta el mismo paciente puede decir, yo podía hacerlo, pero no me ha pedido el doctor. Listo, ya está. Arruinado la cosa, ¿no? Entonces evitemos eso y ahorita estamos viendo en todos los casos clínicos, después de presentar la parte clínica, todo ello les he dicho, y ahora con qué método encontramos el diagnóstico anatómico, toditos han dicho por la eco, entonces hay que pedir eco, ojo, ojo, y actualmente con la nueva clasificación, peor todavía. Clínicamente nos damos cuenta más o menos que puede ser sistólico o diastólico. Han visto ustedes, ¿no? Por la edad, por el sexo, por muchas cositas podemos llegar. Pero en definitiva es la eco que nos va a decir si es sistólica o diastólica. ¿Eh? Listo. Ahora sí nos podemos ir, ¿no? Doc, tengo una duda respecto a los criterios de Framingham, doc. Disculpe, cuando describimos una cardiomegalia, doctor, los criterios dicen que es una placa de tórax, pero también se pone cuando es clínico, doctor, cardiomegalia, en criterios mayores. Claro, se pone. Por ejemplo, en tu caso, no recuerdo, pero creo que casi todos han indicado de que el choque de punta está en situación normal.
¿Recuerdas el caso clínico? Y los demás también deben estar recordando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, deduzco que no hay cardiomegalia. Deduzco. Clínicamente. Después vendrá la radiografía y si la radiografía dice que hay cardiomegalia, pucha, qué macana. A ver, vuelvo a ver y no había sido realmente en el quinto espacio. Había estado un poquito más del quinto espacio. Entonces, esa es la cosa. Esa es la situación. Pero si dicen que está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, es el normal lugar ¿no? del choque de punta, quiere decir que no hay crecimiento. Por tanto, no hay cardiomegalia. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, si ya viene ya viene una radiografía, y la radiografía señala que hay cardiomegalia, entonces se toma como un signo mayor de insuficiencia cardíaca. Ahora, clínicamente, el choque de punta está por debajo del quinto espacio, está en sexto espacio. Ahí hay crecimiento del ventrículo izquierdo, entonces hay cardiomegalia. Está por fuera de la línea medio clavicular, pero en el quinto espacio intercostal, quiere decir que eso ya también está creciendo el ventrículo derecho. ¿No? Porque hemos dicho, el ventrículo izquierdo cae la punta y el ventrículo derecho sube la punta, clínicamente. Entonces, no hay donde perderse ya en ese caso. Depende dónde está situado el o definitivamente si tiene radiografía, eso demostrará si tiene o no tiene. ¿No? Ahora, inclusive, hay tres juegos. La parte clínica, por decirte, no muestra que hay crecimiento. El electrocardiograma no muestra que hay crecimiento. La radiografía dice que hay crecimiento. Entonces ahora estamos en duda. El que va a definir es la eco. La eco va a decir si realmente hay crecimiento de las cavidades. Entonces la radiografía tiene razón y nosotros clínicamente no hemos logrado captar. Es decir, no hemos tocado bien, no hemos examinado bien el ápex. Éxito es, ¿no? Y el electro ya sabemos que eso ya no sirve para definir si hay o no hay crecimiento. Entonces, ahora al revés. Todos dicen clínicamente, electrocardiograma y radiografía, que no hay crecimiento. Pero la eco dice que hay crecimiento. Entonces, ahí ya no hay dónde perderse porque están midiendo cómo está ese corazón. ¿No? ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora sí, nos vamos a descansar. Chao, muchachos. Que les vaya bien. Cuídense. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hola, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.